Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra actividad de los lunes en este espacio dedicado este año a la Cábala. Ahí tenemos la meditación de apertura en pantalla, así que nos disponemos al alineamiento. Nos sentamos cómodos con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Mahesvaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet.
Sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis, que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleva la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando, bienvenidos a los que hoy se incorporaron al trabajo. Previamente les cuento, nosotros somos un grupo que pertenecemos a la Sociedad Teosófica, entre otras organizaciones de índole espiritual, y tenemos reuniones de lunes a viernes de distinta clase, se tocan diferentes temas, y los lunes incorporamos este año Cábala. El año pasado habíamos hecho los lunes un curso básico de Teosofía, y este año estamos abordando algunos temas de Cábala que nos parecen interesantes y complementarios a otros temas que venimos ya estudiando. Los martes estudiamos la clave de la teosofía, los miércoles tenemos Doctrina Secreta, Cosmogénesis, tomo uno, el libro de Blavatsky. Los jueves tenemos una triple actividad, tenemos curación esotérica a las 4 de la tarde, astrología esotérica, y después otro libro que es el de Maestro Rama a las 10 de la noche. Y los viernes cerramos la semana con tratados sobre el fuego cósmico. También hacemos rituales, tenemos el ritual del fuego, los días de los plenilunios, tenemos el ritual del agua todos los lunes. Ahora vamos a incorporar también unas meditaciones, la meditación Omkar a las 12 del mediodía, todos los días también eso va a ser. Así que somos un grupo que tenemos mucho trabajo, incluso tenemos una reunión presencial por semana en Capital Federal, en Argentina, en Buenos Aires, en el barrio Caballito, en una biblioteca que se llama Tristán González. Así que
Tenemos un grupo de estudio, de meditación y de servicio, en lo cual venimos trabajando hace un tiempo. Los invitamos a todos a participar y a que inviten a más gente para que esta enseñanza se difunda. Y si quieren colaborar con nuestras actividades, bienvenidos sea a todos. También tenemos grupos de WhatsApp en donde las distintas reuniones o sea, que las distintas reuniones quedan grabadas y se envía el material ahí como material también complementario a lo que fuimos viendo en cada una de las reuniones. Así que tenemos como 7 8 grupos de WhatsApp, cada uno vinculados a los Zoom. Y tenemos un canal de YouTube en donde hay como 600 reuniones o más grabadas de los distintos temas que fuimos trabajando en estos años. Un poquito para introducirlos a la actividad que estuvimos haciendo hace un tiempo y para invitarlos a participar. Con respecto a este espacio de Cábala, estamos todos aprendiendo, ninguno es un experto en la materia, ni mucho menos, y abordamos un texto de Mario Sabán, eh, que él hizo vamos a cerrar los micrófonos, él hizo un trabajo de un doctorado, creo que de psicología es este, y a partir de ese trabajo de doctorado es que se armó este libro, en donde se explica el árbol de la vida y hay una comparación entre el abordaje que tiene la cábala del ser humano, como un todo integral, y las distintas tradiciones psicológicas, ¿no? O sea, las distintas ramas de la psicología que se estudian en las universidades. Todo eso lo plantea Saban en un contexto incluso mucho más amplio, porque involucra lo psicológico, las 10 dimensiones del alma, en esta mirada mucho más compleja que las distintas ramas de la psicología, pero lo hacen todavía en un contexto eh, extremadamente más rico, que es el cosmogónico, ¿no? Entonces, dentro de la mirada del universo como un todo, encontramos cuán fractal al alma humana y la cábala lo aborda sobre todo en función de 10 dimensiones que vamos a ir estudiando a lo largo de este libro. Estamos entonces haciendo las comparaciones entre el abordaje de la cábala y las distintas líneas de psicología. Y ahora Yami lo que va a hacer es recordarnos lo que vimos en la última reunión, pero quedó, no obstante, desde la primera hasta la de hoy y las próximas también, va a quedar grabadas para quien quiera recurrir al material va a poder ir al canal a verlo. Así que llame cuando quieras, hagamos el repaso. Bueno, buenas noches a todos. No hay tanto para sintetizar porque era mucho contenido, muchos conceptos, pero a grandes rasgos lo que vimos son dos enfoques principales del sistema de la Sefirot. Uno es el sistema cosmogónico, ¿sí? Que se refiere al plan de la creación según la Cábala, y cómo estas sefirá, a través de la constricción del Ein Sof, permanecen en estado eterno porque están dentro del Ein Sof. El Ein Sof sería el infinito o lo absoluto, crea 5 universos, cada uno con diferentes niveles energéticos según las contracciones del infinito. Habíamos hablado de las pulsaciones. Y habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, el de una mujer en estado de parto, ¿no? Esas contracciones o pulsaciones que hacen gestar la vida. Los dos primeros universos, Adán Kadmon y Atzilut, son de información o pensamiento divino que están fuera del tiempo. Como dije antes, es eterno. Las tres siguientes, Briah, Yetzirah y Asiá, están dentro del espacio-tiempo. Las 10 sefirot del árbol de la vida se distribuyen entre estos universos: Keter en Adad Kadmon, Jochma en Atzilut, Binah en Briah. Las 6 sefirot centrales, como Tiferet, están en Yetzirah, Malhut en Asia. ¿Sí? Estos son los 4 universos. Este árbol de la vida cosmogónico es un mapa del orden del universo. ¿Sí? Por un lado tenemos las sefirot cosmogónicas y bueno, ahora vamos a ver el sistema psicológico subjetivo o las sefirot psicológicas. Se refiere a la vida interior del alma humana situada en el universo de Yetzirah. Las 6 sefirot centrales, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Esod, forman parte del Etz Anhaim, que es el árbol de la vida psicológico, reflejando
el orden cosmogónico, pero desde lo subjetivo. El alma nace en Briah, pero su experiencia psicológica se da en Yetzirah. Diferenciar los dos sistemas es esencial porque, por ejemplo, Binah tiene funciones distintas en lo cosmogónico que en lo psicológico. Y comprender las diferencias nos va a permitir integrar la trascendencia al trabajo psíquico, ¿sí? Uniendo el conocimiento universal con la conciencia individual. Bueno, a grandes rasgos es eso, porque después ya entraríamos en el inconsciente y la conciencia. Sí, incluso la vez pasada lo abordamos, lo empezamos a leer, nos faltó comentar un poco más. ¿Querés que Eh, haga el resumen? Tengo el resumen hecho, ¿querés que lo lea? sí, porque lo habíamos abordado, si no recuerdo mal. Sí, pero no me acuerdo si hicimos comentarios. No, creo que los comentarios no los hicimos, pero sí leído. Bueno, leo el resumen que ya lo tengo hecho. Dale. La psique no es algo separado del cosmos, sino una expresión de la evolución de la conciencia dentro del orden universal creado por el Ein Sof, el infinito o lo absoluto. El propósito del Ein Sof es que elevemos nuestra conciencia hasta niveles superiores, alcanzando una vinculación esencial con él con mayúscula. Al lograrlo, podremos percibir niveles elevados del alma como la Haya y la Yehida, que son dos niveles más. Nosotros tenemos Nefesh, tenemos Ruach, tenemos Neshama, y después vienen los otros dos que se desarrollan, los otros tres vienen integrados ya en el hombre. Tenemos Haya y Yehida. Nefesh es la parte del impulso, de la sangre, esos instintos primitivos, ¿sí? Reptilianos. Después tenemos el Ruach, que es significa viento, aliento. Es la parte de las emociones, ¿sí? Las emociones bajas. Y después tenemos la Neshama, que la Neshama ya ahí se empieza a desarrollar y es la que logra romper los clipot, ¿no? Para poder seguir avanzando. Permite que se caigan esas escamas y que la luz empiece a entrar para poder formar Hayá y bueno, y luego Yehida, ¿no? Aunque el Ein Sof se oculta tras el vacío, la conciencia humana lo revela en el plano finito. Existimos para manifestar la conciencia oculta del infinito. Jung y la psicología mística ve la conciencia como derivada del inconsciente, el cual no es lo reprimido, como lo explica Freud, sino lo oculto. Este concepto se relaciona con Sod, de la Cábala, que representa un nivel aún más profundo. Sod también tiene que ver con oculto o secreto o profundo, más profundo que que el inconsciente. Lo totalmente desconocido que al revelarse genera autoconocimiento. El verdadero desafío no es solo revelar nuestro inconsciente subjetivo, sino acceder al Sod universal, la información oculta en toda la creación que supera la psicología tradicional. La conciencia nace cuando dentro de la materialidad densa comienza a revelarse la información energética del Ein Sof. Cada cambio en la materia es en realidad una revelación espiritual. La Cábala enseña que el conocimiento profundo no se obtiene solo de la introspección, sino de una conexión con el orden cosmogónico total, o sea, con la sabiduría escondida en el universo. Bueno, a grandes rasgos, Sebas. Me parece que vamos a abordar el texto porque no quedó, me parece, del todo claro con el resumen y Sí, la yo otra vez te no lo dije, comentamos. es mucho, Bueno, no lo comentamos y son muchos conceptos. sí, vamos a volver a abordar el texto y lo vamos a ir comentando en la medida que leemos. El punto 6, el inconsciente y la conciencia. Bueno, dale, entonces arranquemos con la lectura. Bueno, hay una primera cita de Shalom Sharabi, 1720-1777. Si usted está buscando un camino, usted ya está en el camino. No existe psique desvinculada del cosmos. Por el contrario, la psique es el resultado de la evolución de la conciencia dentro del orden cosmogónico. El Ein Sof pretende que podamos acceder a niveles de conciencia superiores hasta alcanzar la mayor cercanía al Ein Sof posible. Y al alcanzar tal nivel de conciencia, comprendemos
por el efecto de la empatía entre nuestros niveles inferiores de conciencia dentro del vacío, el más alto grado de conciencia del Ein Sof. Este nivel de cercanía nos llevará a la vinculación esencial con el Ein Sof, que podremos percibir los niveles de la Haya y la Yejida, que actualmente son muy difíciles de percibir. Y acá tenemos un llamado, el llamado 28. Solo en los niveles intuitivos de la Jojma superior se pueden percibir estos dos niveles del alma que se corresponden con los universos de Atzilut y del Adán Kadmon. Recordemos que no tienen tiempo. La Jojma significa sabiduría, es la sabiduría divina. Volvemos a la lectura. Vamos a hacer ahí, sí, vamos a hacer ahí Ok. algunos comentarios. Sí, porque Primero, hay gente que recién hoy está empezando a ver y no sé si tiene los conceptos claros. por eso. Y aparte nosotros también estamos aprendiendo, así que entre todos vamos a tratar de formar algo. Lo primero que dice es interesante, o sea, la cita, ¿no? Si usted está buscando un camino, usted ya está en el camino. Entonces, el hecho de buscar te hace estar. Entonces, el hecho de motorizar la energía se hace el camino al andar, ¿no? Como dice el poema. Así que eso es interesante. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, haciendo referencia al ser. O sea, cada uno de nosotros, el ser que es el camino, la verdad y la vida. En la medida que uno está buscando ese autoconocimiento, se está volviendo el mismo sendero. Se está recorriendo a sí mismo. Que esa es la idea del autoconocimiento. Así que primer punto, eso me pareció interesante. Y después volviendo al texto, cuando habla de la Sof, el Ein Sof es lo infinito, ¿no? Entonces lo infinito, aparentemente habíamos dicho que restringe a sí mismo, en esa constricción se genera la apariencia de un espacio vacío, en donde en ese espacio lo infinito virtualmente se retira, que es una paradoja, porque si es infinito no puede retirarse en ningún lado y está en todas partes, ¿no? Por lo tanto, en ese espacio al cual llamamos vacío también está lo infinito, pero digo, aparentemente se retira y en ese virtual espacio se genera la manifestación, se organizan los distintos mundos que asume la Cábala. El primero, el Ad Kadmon, vamos a ir al cuadro para hacer el recuerdo de lo que estamos diciendo, que es el árbol de la vida cosmogónico. El primero es el Ad-Kadmon, que tiene que ver con el Keter cosmogónico. Después, el próximo paso en este proceso de la manifestación, de construcción del universo. No vamos a hablar del fallo de la primera contracción y de la segunda y las clipot que surgieron de ahí. Esos son detalles que ahora no tienen mucho sentido abordar, pero sí se compartió información en el grupo de WhatsApp y se va a volver a mandar información para los que no lo estuvieron, lo puedan ver, los que no estaban todavía incorporados. Entonces, de ese Adat Kadmon, el hombre primordial, masculino-femenino, Dios masculino-femenino a nivel cosmogónico, hay una segunda exteriorización o nivel de manifestación, todavía no hay espacio-tiempo que conecta el Adat Kadmon con el universo Briah, el universo de la creación. Y esa conexión es el universo de la emanación, o Atzilut, a lo cual se le asigna la dimensión de Chokmah o de la intuición a nivel cosmogónico. Porque esta estructura del árbol de la vida también se replica en el microcosmos, es decir, en el alma humana. Y después ya viene, sí, el universo de la creación, en el universo de Briah, en donde a partir de ahí el espacio-tiempo emerge y se proyecta el cuarto estadio, dimensión o universo, que es el que contiene los otros sefirot, que es el universo de la formación cosmogónico, ¿no? Y después viene el punto final, digamos, de todo el proceso de emanación divina, con la materialización de los universos o de los mundos en la dimensión de Asia. Eso es a nivel cosmogónico. Entonces, de Ein Sof hasta Asia sería el proceso de manifestación. Y por cada uno de esos universos que nombramos hay un nivel del alma. Entonces habría 5 niveles del alma, ¿no? Uno para Kadmon, otro para Silut, otro para Briah, y así sucesivamente. Por eso es lo que había comentado Yami, ¿no? Los 5 tipos de aspectos del alma asociados o relacionados cada uno de ellos con un universo o una dimensión. Entonces dice, se genera el vacío
y ahí se organiza la manifestación, ¿no? Y al alcanzar tal nivel de conciencia, comprenderemos en más grado, en la medida que vamos expandiendo nuestra conciencia del universo que nos corresponde a nosotros en nuestro actual estado evolutivo, vamos involucrando más universos, incluyendo más estados de conciencia y reconociendo niveles de nuestra alma superiores. Y esos dos niveles superiores del alma que tienen que ver con los universos más elevados son los que nombra acá, ¿no? Percibir el Hayá y Ejidá, ¿no? ¿Cómo se pronuncian así? Yejida, Ejidá. Yejida, Bueno, se lo entonces decimos sería como, castellanizado. tal cual, sería básicamente que de la misma manera que hay cinco universos que son exteriorizaciones de la Insoft a partir de esa construcción o construcción del vacío en donde se va a manifestar el universo, también hay cinco niveles del alma para manifestar o tener la experiencia o vincularse en cada uno de esos universos o dimensiones. ¿Está bien? Y estos niveles del alma son muy elevados, los dos que nombró acá, y que todavía, aunque existen y son, digamos, hasta la base de lo que en esencia somos, no tenemos del todo conciencia de eso todavía. En este proceso evolutivo, digamos, de regreso a la fuente, regreso al Padre, el Hijo pródigo, estos niveles de conciencia superior o niveles del alma se van revelando. Con la E incluso, información del universo pertinente, ¿no? Sí, incluso lo que es el nivel de Yehida, los Natsratim se lo atribuyen a, a Yeshua, a Jesús. Como que él alcanzó ese nivel crístico, sería la Yehida, digamos. O sea, no es un modelo fácil de alcanzar. Requiere un montón de trabajo en la Hayá primero para poder alcanzar la Yehida, que es ese nivel crístico. Pero bueno, los Natsratim, que son un movimiento mesiánico antiguo, le atribuyen esta dimensión súper desarrollada en la personalidad crística. que sería el nivel del Adat Kanmono o el Purusha, como habíamos dicho también de la tradición de la filosofía hindú, ¿no? Bueno, pasemos acá, a leer los próximos párrafos. Si hay Y si alguna en el duda o algo no Ensof, se entendió, quieren comentar, pueden, perdón, sí, también voy a preguntar a ver que me olvidé de preguntar. ¿Alguien quiere comentar sí. algo? ¿Compartir una reflexión? ¿Hacer una consulta? Acá nadie sabe demasiado al respecto, estamos todos aprendiendo y tenemos el texto para entre todos tratar de sumar. Bueno, si no hay dudas o comentarios, sigamos leyendo. Dale. Y si en el Ein Sof se oculta detrás del vacío, nuestras existencias extraen la información del infinito y las revelan dentro de esta manifestación finita. Somos nosotros, como conciencias fragmentarias existentes y reveladas, las pruebas de la realidad de información oculta dentro del Ein Sof. La propia revelación de nuestra conciencia es la que provoca el reconocimiento de todo el nivel de conciencia oculta, Ein Sof, que se va revelando a través del sistema finito y fragmentario dentro del cual nos revelamos. Existimos para revelar la conciencia oculta del Ein Sof, y mientras mayores niveles de conciencia alcancemos, provocando mayores grados de revelación, accederemos a una mayor cantidad sustancial de información consciente del Ein Sof. Acá, vamos a hacer un Jung, punto. sí, Sí. Antes de pasar al caso de Jung. Interesante lo que plantea acá, ¿no? Entonces es lo infinito es a través de la manifestación que se va revelando. Y nosotros como parte de esa manifestación somos medios a través de la cual la información de lo infinito se revela. Algo así plantea también Edgar Tolle cuando dice que la vida una aprende, se desenvuelve, se conoce a sí mismo a través de nuestro. Entonces fíjense cómo desde el trasfondo la manifestación es un medio para revelar información de lo infinito, ¿no? Y nosotros vamos reconociendo esa información en la medida que vamos expandiendo nuestra vasija. Y entonces más esa información del trasfondo puede entonces exteriorizarse a través nuestro. Y este es el proceso de evolución o desenvolvimiento de la conciencia.
Eh, ¿Alguien quiere comentar algo antes de seguir leyendo? Sí, que esas escamas que forman a su vez la limitación o el círculo no se pase en la vasija, también representa las escamas de la serpiente, ¿no? Eso también está bueno saberlo. Y que tiene la misma serpiente, era, ¿no? La que tiene la misma gematría que Mesías. Sí, Bueno, sí. ahí El ya hay serpiente, un re dice que es secreto masculino. revelado. ¿Eh? El serpiente se dice. La serpiente que simboliza generalmente, ¿no? La caída del hombre. Es supuestamente la serpiente que desciende del árbol, la que lleva y tienta a Adán y después a Eva, si en el aspecto materia, que termina encarcelando el aspecto espiritual, eso simboliza a Adán y Eva, ¿no? Eh, a la ilusión de la separatividad. Y esa serpiente que desciende es la que nos lleva al apego a la materia. Esa misma serpiente transmutada, que significa a través de la experiencia que nos trae la materia, es la que se transforma en Mesías. Por eso tiene la misma gematría, es decir, el mismo valor de las palabras, de las letras. Entonces, todo el proceso de descenso y ascenso, desde la serpiente que nos lleva a la materia, perdernos en la dualidad, sentirnos separados, para después, a través de la experiencia, sufrimiento mediante, ¿no? Karma y aprendizaje, reconfigurarnos, expandir nuestra vasija y reconocernos como la unidad, reconocer la unidad de la vida, es entonces transformar la serpiente en la conciencia crística o el Mesías. Por eso tienen la misma gematría. Todo eso está también simbolizado, como dije antes, en la parábola del hijo pródigo. Bueno, volviendo al texto. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿O hacer una consulta? Seguí leyendo, Yami. Jung escribió, Freud deriva el inconsciente del consciente. Yo lo pondría al revés. Yo diría que lo que viene primero es obviamente el inconsciente. En la temprana infancia somos inconscientes. Bueno, esto es de la introducción a la psicología junguiana de Robin Robertson, página 51. Dice, las funciones más importantes de naturaleza instintiva son inconscientes y la conciencia es más bien el producto del inconsciente. Esta descripción junguiana se puede verificar desde una perspectiva antropocéntrica. La conciencia humana deriva de un inconsciente divino. Ahora bien, si decimos que la conciencia se escinde de la existencia, estamos diciendo que entonces se revela. Así el inconsciente divino puede ser estudiado como la conciencia general oculta dentro de la misma existencia. Pero para que la conciencia fragmentaria humana se pueda revelar, necesariamente tiene que continuar de forma oculta la conciencia general divina. Por ese motivo, Jung la denomina como inconsciente. Sin embargo, la denominación como inconsciente está fundamentada desde la perspectiva de la revelación de nuestra conciencia. Freud tiene que, tiene que necesariamente derivar el inconsciente del consciente porque el inconsciente freudiano aparece como la representación de las partes oscuras de la conciencia que deben ser reprimidas. En cierto modo, todo el consciente en términos freudianos. Jung deriva la conciencia del inconsciente, porque el inconsciente junguiano no representa lo reprimido, sino lo oculto. En ese sentido, el inconsciente junguiano se acerca al concepto de Sod, secreto, del misticismo judío. Freud percibe lo inconsciente como lo reprimido de la conciencia y Jung percibe lo inconsciente como lo oculto o lo desconocido que al revelarse se autoconoce. El autoconocimiento implica automáticamente el nacimiento de la conciencia. Sí. No, dale, lee la última oración. Estaba Hay una tosiendo nada más. pregunta, dice, ¿la infinitud sería la unión de Malhut y Keter? Lo infinito es La Ein infin- Sof. claro, y las otras 6 dimensiones ya están dentro del espacio-tiempo.
Entonces ya no habría infinitud, ahí ya entraríamos en un espacio finito. Acá es interesante, que algo no había comentado, cómo lo infinito se revela a través de lo aparentemente finito. Esa es la paradoja, ¿no? Lo cual implica que en lo finito también está lo infinito presente. Y como parece imposible, pero está ahí. Ese es el juego, ese es lo que, el velo que hay que atravesar para darse cuenta que aquello, lo infinito, el Insof, siempre está presente, aún en lo aparentemente finito. Y en la matemática es interesante ver, por ejemplo, en la geometría, por ejemplo, se dice que en un segmento, que es aparentemente finito, se lo puede ver como un principio y fin, tiene infinitos puntos. Entonces es como un fractal de que se va, digamos, reproduciendo patrones que generan la apariencia de algo finito, pero subyacente en eso, en esa apariencia, sigue estando lo infinito, porque lo infinito, por más espacio vacío que eventualmente se generó para manifestarse, o la creación, no puede dejar de ser infinito. Si no es, ahí no está presente, no sería infinito. Entonces, fíjense ese juego eh, que es como un secreto, por eso para mí es el mayor secreto de todos, de cómo lo infinito deviene finito y sin embargo eso finito contiene, o en eso finito está también lo infinito presente. Y por eso te habla de Maya y que en realidad solo aquello, lo infinito, existe. Bueno, Y por la eso lo finito, manifestación como lo limitación finito es parte de la es ilusión. ilusión. Sí. ¿Cómo? Hay otra pregunta. Pregunta doy, ¿el inconsciente está en el cuerpo y la conciencia en la psique? A ver, lo que está planteando acá, vamos a ver lo que plantea acá, después vamos a las preguntas, porque primero tratemos de entender lo que plantea para ver si las preguntas se refieren a eso. Acá lo que dice que Freud habla de un inconsciente como lo reprimido. Entonces nosotros tenemos un nivel, un estado que llamamos conciencia, que frente a algo que le parece avasallante, que le parece intolerable, como mecanismo de defensa, lo reprime. Y eso que reprime queda en un nivel oculto o inconsciente. Entonces, el inconsciente de Freud es sobre todo un inconsciente reprimido. Hume dice que no. Y Hume dice que la conciencia emerge de lo que podría ser el inconsciente. Y ese inconsciente colectivo, compartido, en realidad, acá Saban lo plantea desde la Cábala como la conciencia divina. Que para nuestro estadio actual evolutivo es inconsciente, porque es lo oculto, es el sot, es el secreto. Entonces, esas son lo que están mostrando acá, me parece. Cada uno igual tiene su interpretación. Yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos estamos estudiando juntos, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer es una comparación entre Freud y Hume y cómo entonces Hume se asemeja más a lo que plantea la Cábala. Con ese inconsciente como base de donde emerge la conciencia, estaría más cerca la interpretación de Hume de la Cábala, porque la Cábala habla de la conciencia divina, del cual surge la conciencia individual, que es una exteriorización de esa conciencia divina o cosmogónica. Y Freud, que también es válido, es interesante lo que plantea para nuestro autoconocimiento, dice que más que nada el inconsciente es el lugar de lo reprimido. Todo sirve como información para el autoconocimiento, ¿no? Ahora sí, veamos la pregunta, a ver si suma algo que podamos decir al respecto. A ver, Yami, regla. ¿El inconsciente está en el cuerpo y la conciencia en la psique? A ver, hay una línea de bioenergética que toma el psicoanálisis como base que dice que el cuerpo se estructura a modo de inconsciente, o sea, es como la manifestación del inconsciente. Entonces, cuando se va, ese inconsciente va organizándose, en la medida que crece el individuo, tiene esa organización un correlato en la estructuración del cuerpo. Quiere decir que trabajando con el cuerpo se podría liberar condicionamientos inconscientes. Eso plantea la bioenergética y es una técnica muy interesante como parte de la terapia. Ahora, el inconsciente que está hablando acá de Hume es todo, porque es la conciencia divina. Es abarcativa, o sea, interpenetra todo el universo. Y el inconsciente de Freud
es el personal. Freud no habla de inconsciente colectivo y mucho menos de conciencia divina. La conciencia es el estado, está asociado a nuestro estado de vigilia, lo que podemos captar y dar cuenta en general, ¿no? O sea, no la conciencia divina. La conciencia humana, en general, está relacionada a nuestro estado de vigilia, lo que podemos captar, la información que podemos procesar, digamos, al foco donde llevamos nuestra luz, nuestra atención y nuestra comprensión están más o menos vinculados con la conciencia. Esa es una interpretación, o sea, es todo un estudio de qué es la conciencia. Así que no es tan fácil de definir. Eh, pero básicamente de lo que somos conscientes, según se nos cuenta, es un rango muy pequeño y que a nivel inconsciente captamos un montón de información más que es procesada por ese inconsciente según los patrones, los programas que tenemos grabados que pueden ser desde la mirada esotérica que vienen de vidas pasadas y desde la mirada más tradicional que se han grabado en los primeros años de la vida, especialmente. Que son susceptibles de modificación, obviamente, y parte de esa modificación que entiendo yo desde una mirada transpersonal, de la modificación de esos patrones condicionantes, es el proceso de autoconocimiento que plantea, por ejemplo, la Cábala o todo enseñanza espiritual, ¿no? No sé si se entendió. ¿Algo más? ¿Plantearon ya a mí? Sí, pusieron, Paula, respirar es una actividad inconsciente. Todo lo que hacemos sin pensar es inconsciente, como manejar, poner una contraseña de forma automática, etcétera. Sí, se dice que lo que es inconsciente pasó antes por la conciencia. También está esa mirada, ¿no? Eh, por ejemplo, se habla en razas pasadas, es decir, en humanidades pasadas, en este proceso de antropogénesis, de formación y evolución del ser humano en el globo, en este esquema terrestre que atravesó distintos estadios y uno de ellos es que empezó a precipitar sus cuerpos físicos. Y en ese proceso de precipitar sus cuerpos físicos, todas las funciones que hoy están a nivel inconsciente tuvieron que aprenderse para después, una vez incorporadas y con el tiempo, volverse inconscientes. Lo podemos tomar como hipótesis, ¿no? Entonces, cuando manejamos, lo hacemos de manera no consciente, pero tuvimos que hacer el esfuerzo de aprender conscientemente y después como que se incorporó y quedó como una segunda naturaleza, que aunque estamos presentes ahí, no podemos cerrar los ojos y que ocurra cualquier cosa, no lo hacemos, no hacemos todos los movimientos completamente conscientes. O sea, eso también está la fuerza del hábito ahí instalada. Hay una eficiencia en el uso de los recursos que nos propone la naturaleza e incorporar entre comillas, de forma inconsciente, algunas cosas constructivas, colaboran un montón. Para no estar todo el tiempo atentos, pero para poder manejar así o andar en bicicleta de ese modo, primero tuvimos que haber puesto mucho la conciencia, adquirir el hábito y entonces ya entra en en un movimiento más natural, sin tener que estar todo el tiempo prestándole los recursos de nuestra conciencia y poder entonces hacer alguna otra cosa simultáneamente. Es todo un misterio el tema de la conciencia, lo inconsciente, si la conciencia se limita al cerebro, si la mente y cerebro es lo mismo. Eh, yo tomo más que nada lo que apunta a la enseñanza espiritual, que la conciencia es el ser, reconociendo a sí mismo. En ese yo soy, la luz deviene y esa la luz es conciencia pura que se exterioriza y se manifiesta a sí misma en ese proceso de autoconocimiento a través de la aparente multiplicidad, pero siempre es la unidad subyacente. Es decir, esa unidad subyacente es la conciencia divina o, si se quiere, esa conciencia del inconsciente eh, de Freud, perdón, de Jung, que es un inconsciente global, ¿no? Que nos involucra a todos. Bueno, pasamos a los próximos párrafos, donde Sí, no habíamos sé dónde dejado. me quedé. En realidad, el Soft, ¿está bien? ¿Ahí? ¿Era? En Freud realidad, tiene necesariamente el inconsciente del consciente, porque el consciente freudiano parece como una representación de la Sí, parte sí, oscura. Eso lo leíste. ese párrafo lo leímos. Sí, sí. En este En sentido, el realidad, inconsciente freudiano. ¿A dónde estás? Acá. Acá. sí. En Ok. realidad, el Soft es la raíz de todo lo existente.
tanto lo inconsciente como lo consciente. Es más, podríamos decir, desde la psicología del misticismo judío, que el nivel de Sod de la Cábala va más allá de lo inconsciente, porque lo inconsciente se encuentra latente como información oculta dentro de la conciencia, pero revelada en nuestra interioridad. Y el nivel de Sod de la Cábala hebrea es lo que nosotros ignoramos, lo que se encuentra más allá de lo inconsciente. Por ese Bueno, acá está motivo, haciendo, debemos... perdón, acá está haciendo un detalle más. O sea, dice, aún el inconsciente de Hume, por más amplio que sea, no es exactamente la conciencia divina, que trasciende lo humano, si se quiere. Trasciende nuestra interioridad. Por lo menos el estado actual de evolutivo. Si lo que nosotros tenemos que hacer, según los párrafos anteriores, es reconocer niveles más profundos en nosotros que nos abren a dimensiones superiores, que son esos universos que dijimos, Asilu, de Adad Kadmon, y eventualmente conectar con el Ein Sof, lo infinito. Y ahí decir Por como ese Jesús, motivo, mi Padre y yo somos uno. Sí, nada, iba a seguir leyendo. dale. Por ese motivo, debemos ser muy cautos a la hora de un análisis profundo de la situación. El Sod de la psicología del misticismo judío supera indudablemente el marco conceptual del inconsciente tradicional de la psicología. El problema central de este análisis radica en que percibimos la realidad de modo subjetivo, perdón. Si logramos percibir la realidad desde la posición del Ein Sof, entonces toda la percepción se modifica. Por ese motivo, los grandes cabalistas estudiaron en primer lugar el Masé Bereshit, el misterio de la creación, para poder percibir la psique dentro del orden cosmogónico general. Acá déjame Ahora hacer una bien, aclaración. sí, La doctrina secreta o los grandes textos esotéricos también arrancan desde el nivel cosmogónico y ubica después a lo psicológico o al humano, al microcosmos, en el marco del macrocosmos. Entonces, por eso dice, primero el misterio de la creación y desde ahí, entonces, ubicamos a lo psicológico para tener el marco contextual. Lo de las como es más. arriba es abajo. Sí. Claro, y bueno, Hermes ha hablado lo mismo, haciendo referencia a la ley de correspondencia, pero las tradiciones espirituales tienen una mirada mucho más profunda y más amplia que lo que lo hace la psicología, las distintas ramas de la psicología, ¿no? Que no tiene este marco eh, global. Aún la psicología transpersonal de Jung, que es mucho más abarcativa que la del psicoanálisis de Freud, queda muy por detrás de esta mirada cosmogónica que plantea la cábala judía, y no solo la cábala judía, sino el esoterismo en general. Dale. Ahora bien, intentemos descentrar al sujeto de su subjetividad y percibir el orden cosmogónico integral. El Ein Sof se reveló dentro del vacío después que él mismo se retiró de sí mismo. La energía más densa dentro del campo de las manifestaciones creó lo que nosotros denominamos como materialidad. Dentro de dicha materialidad, energía en el máximo nivel de densidad posible, se ocultó la información proveniente del Ein Sof y el proceso de revelación se produjo a través de los cambios dentro de la materialidad que escondían modificaciones energéticas subyacentes. Esto produjo el proceso de revelación de la información del Ein Sof en el campo de las fragmentaciones finitas de la materialidad. Nació la conciencia. O sea, fíjese que Cuando acá la dice que nació la conciencia a partir de la restricción del infinito. ¿No? Está hablando, me parece, sobre todo de la conciencia humana, no de la conciencia cósmica. él Eh, mismo se retiró de sí mismo. Claro, Más claro imposible. que también es, sí, pero es una paradoja. Si él es Sí, lo obvio que es una parada. infinito, retirarse de sí mismo sería como un paradójico, porque en donde no está, quiere decir que entonces no es infinito, si en algún Bueno, lugar no pero está. es la constricción, es justamente el sit-zoom lo que genera el punto. Ese Está bien, punto porque del que hablamos en la doctrina tratan de secreta. explicar algo que es paradójico. Por eso después te dicen que el Ein Sof está en la fragmentación. En última instancia no se terminó de retirar del todo. Mm, Sí. ¿Sigo? Sí, salvo que alguien quiera comentar algo.
Sí. Esto produjo el proceso de revelación de la información del Ein Sof en el campo de las fragmentaciones finitas de la materialidad. Nació la conciencia. Cuando la conciencia fragmentaria se reveló, llegó a tal nivel de revelación que logramos ser conscientes del material del inconsciente, psicología. Sin embargo, los cabalistas dentro del judaísmo lograron percibir el nivel de Sod de toda la realidad manifestada. Si la conciencia se reveló, en realidad el aumento de la conciencia no proviene de extraer del inconsciente lo ya existente, sino de extraer el sod general del universo, todo lo ya existente, porque lo que ignoramos científicamente es un material de información mayor que nuestro inconsciente subjetivo finito. La Cábala comprendió entonces que, a pesar de que extraigamos hipotéticamente todo nuestro inconsciente subjetivo de nuestra interioridad, nos enfrentamos con un desafío mayor, la extracción y, por lo tanto, la revelación de toda la información cosmogónica que se nos oculta por nuestra ignorancia. Y entonces la conciencia fragmentaria advirtió que toda la información oculta detrás de la materialidad manifestada es el canal de acceso a toda la información infinita que existe oculta dentro de la Ein Sof. Bueno, interesante lo que planteó acá. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que estás planteando acá, el autor, Sam? ¿Nadie habla? Parece que no. ¿Alguna pregunta ahí escrita, aunque sea? A ver. Quería compartir, así, hay algo escrito. Dice, ¿el Ein Sof está por encima del uno? Bueno, hay que ver a qué llamamos el uno. El Ein Sof es lo infinito. Está por encima, por adentro, más allá, por detrás, adelante, de todo. Es todo lo concebible y la trascendencia de eso. O sea, el Ein Sof es lo infinito, lo absoluto. Digamos, de eso nada puede decirse con propiedad, por más que hablemos un montón. Porque cualquier calificación que le demos es una restricción de su infinito. Pero bueno, algo hablamos para tratar de captar alguna cuestión a lo que se refiere el Ein Sof. Pero bueno, vamos a releer el párrafo, me pareció muy interesante. Dice, si la conciencia se reveló, en realidad el aumento de la conciencia no proviene de extraer del inconsciente lo ya existente, sino de extraer el Sod, el secreto general del universo. Todo lo ya existente, porque lo que ignoramos científicamente es un material de información mayor que nuestro inconsciente subjetivo finito. Entonces, si la conciencia se expande, se revela, no es solamente porque hace consciente lo inconsciente, es decir, el inconsciente personal no es solo lo que se revela, sino lo que se revela a través de la conciencia que se expande y capta las otras dimensiones del universo, es el secreto de la conciencia divina. Eso me parece que está planteando. ¿Está bien? Entonces, el inconsciente subjetivo es pequeño. El inconsciente personal, freudiano, existe desde una mirada, pero y es necesario hacerlo consciente para liberarnos de esos condicionamientos que pueden estar, pero ese proceso es arrancar. El verdadero proceso que implica que la conciencia se revele o la trascendencia de la ilusión del yo personal es reconocer la conciencia divina que es abarcativa y que incluye ese inconsciente subjetivo o personal y lo supera, lo trasciende infinitamente más. Y en la medida que este proceso de autodescubrimiento acontece a cada vez mayor profundidad, significa que la conciencia va creciendo, se va ampliando y va reposicionándose en los distintos niveles del universo, de los universos superiores, para eventualmente reconocerse como aquello, es decir, como el Ein Sof, como la única verdadera existencia.
Dice, la cábala comprendió entonces que a pesar de que extraigamos hipotéticamente todo nuestro inconsciente subjetivo de nuestra interioridad, es decir, el inconsciente personal, nos enfrentamos con un desafío mayor. O sea, no alcanza eso. O sea, nuestro autoconocimiento no se limita a reconocer nuestro inconsciente personal. Hay algo, hay mucho más. Esa extracción o revelación de toda la información cosmogónica que se nos oculta por nuestra ignorancia. O sea, hay mucha más información en este aparente limitación que somos, porque lo infinito está en lo limitado, está en lo restrictivo, está en lo fragmentado, está en lo que aparentemente es limitado, está lo infinito. Esa es la paradoja, ¿no? Entonces, en esa revelación de la verdadera identidad divina que tenemos, es trascender por mucho el inconsciente personal. Y entonces la conciencia fragmentada advirtió que toda la información oculta detrás de la materialidad manifestada es el canal de acceso a toda la información infinita que existe oculta detrás del Ein Sof. Es decir, en lo pequeño está lo trascendente también, está lo infinito. Y eso es lo que propone el esoterismo, es decir, la cábala, entre otras líneas espirituales. ¿Me siguen? Sí, hay preguntas. A ver. Bueno, por un lado, Erg dice, ¿el Ein Sof sería tanto el fractal como el espacio donde el fractal existe? El Ein Sof es lo infinito. Todo fractal y todo eso estamos hablando de la manifestación. El Ein Sof no tiene restricción. Lo que se dice en los cabalistas es que se genera una aparente restricción o constricción y en ese vacío, siempre virtual, la manifestación deviene, los distintos universos aparecen. Pero en última instancia, el infinito nunca pudo retirarse de sí mismo, por eso es infinito, y por eso está en la aparente limitación de la manifestación. Entonces, el infinito es infinito, no tiene fractal. Lo que hace el universo es, en la medida que se va organizando las distintas dimensiones, o los distintos universos, si se quiere, llamarlo de un modo eh, que también podemos hacerlo. Nosotros dijimos que cada dimensión, o mundo, o universo. Bueno, en este contexto lo estoy planteando, es sinónimo, ¿no? Entonces, lo que hace en este desenvolvimiento de los universos o de las dimensiones es replicar patrones. Y ahí está la fractalidad, que se asocia con la ley de correspondencia. Entonces, como es arriba, es abajo. Pero ese replicarse ya es propio de la manifestación. Esa manifestación esconde el Sod, lo infinito, que no puede restringirse a patrones. Y esa restricción en patrones significa un orden en cuanto a su manifestación. Entonces, estamos hablando de como Hay otra, comparando cosas que no son exactamente lo mismo. Sí. hay otra pregunta. Lo que se limita si se describe con palabras. Ein Sof, una pregunta. ¿Tiene alguna raíz etimológica ese término? Antes de estar en estos, ay, se me fue, volvieron a escribir. Antes de estar en estos análisis con ustedes y leyendo información de Cábala, jamás lo había oído. No porque es parte del vocabulario hebreo y el concepto no se comparte fuera de la comunidad. Entonces, no es de fácil acceso. Lo que te puedo decir que etimológicamente se descompone, ahí lo puse en el chat. Ein significa no hay o sin o negación. Es una partícula negativa que indica ausencia. Y sof significa fin, límite o término. Por eso se lo traduce literalmente como sin fin o infinito. Y bueno, Tal cual. en el contexto místico, digamos, de la Cábala, se refiere a la realidad divina y absoluta e ilimitada, antes de cualquier estado de manifestación o creación o espacio-tiempo. Es el aspecto, digamos, hicieron otra pregunta más abajo si es Dios. ¿Sería el aspecto inconcebible, incognoscible, más allá del tiempo y del espacio y de toda forma? ¿Sí? O sea, Es Dios el representa, absoluto, no representa el el Dios misterio personal. supremo. Representa el misterio supremo, el origen sin origen, por decirlo de alguna manera, que de cuál emana obviamente todo lo existente, ¿no? Y en términos de Dios sería Dios el absoluto, no el Dios Dios el personal o el absoluto. Dios de la Merkabah, que también hace referencia el Claro, el autor. dios de la Merkabah, que lo menciona también Saban en sus estudios y en uno de sus doctorados, es el dios antropomórfico.
Mm. Pero bueno, eso es otra cosa, tal vez lo toque en el libro, veremos después. ¿Alguna otra pregunta? Eh, no, había puesto Erg, el Ein Sof sería Dios. Bueno, ya lo contestamos. ¿Dónde Ok. nos quedamos? Ya terminamos el punto 6. Ah, lo Nos vamos al terminamos. 7. Bueno, Sí. vamos al otro porque si no, no avanzamos más con cada título. El mapa Dale. del árbol de la vida. Etz Ahaim. Etz Ahaim significa árbol de la vida. Y acá viene una cita de Abraham Abulafia. El hombre es el último compuesto que comprende a todas las dimensiones. El mapa objetivo que revela la estructura de todas las energías existentes dentro de nuestro vacío es el árbol de la vida y sus diferentes sefirot. Un autor que se acerca mucho al concepto de sefirá y que las denomina como bandas o niveles de vibración es Ken Wilber, quien escribe en su obra El espectro de la conciencia. Esto es El espectro de la conciencia, página 19 y 20 de Ken Wilber. Si consideramos la conciencia como un espectro, cabe esperar que distintos investigadores, en particular los comúnmente denominados orientales y occidentales, debido a la diversidad de instrumentos lingüísticos, metodológicos y lógicos utilizados por ellos, conecten con distintas bandas o niveles de vibración del espectro de la conciencia, al igual que los primeros científicos que estudiaron la radiación conectaron con distintas bandas de la gama electromagnética. También cabe suponer que los investigadores, tanto orientales como occidentales, no son conscientes de que conectan con distintas bandas o niveles del mismo espectro, por lo que la comunicación entre ellos llega a ser particularmente difícil y ocasionalmente hostil. Cada investigador puede estar en lo cierto cuando habla de su propio nivel y por consiguiente todos los demás investigadores conectados a distintos niveles pueden parecer completamente equivocados. La controversia no se resolvería consiguiendo que todos los investigadores se pusieran de acuerdo entre sí, sino si se dieran cuenta de que todos hablan de un mismo espectro visto desde distintos niveles. Ok, antes de plantear la pregunta ahí. ¿Alguien tiene una duda? Se entiende lo que va planteando, ¿no? O sea, todos abordan el objeto de estudio de distintos puntos de vista. Entonces, cada uno tiene un punto de vista válido desde su mirada y que incluso vea los otros puntos de vista, por lo tanto, a restringirse a su mirada como contradictorio. Pero ninguno tiene la capacidad de tener esa visión integral, que es la que intenta abordar el esoterismo y entre ellos la cábala. Fíjense cómo dice, el hombre es el último compuesto que comprende a todas las demás dimensiones. Entonces, el hombre es todos los principios cósmicos, esto lo enseña también Doctrina Secreta, o sea, todos los principios del macrocosmos encuentran su expresión en el microcosmos que es el hombre. Por eso, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses, por esa ley de correspondencia, la que habíamos hablado antes. Entonces, lo que hace las distintas líneas psicológicas es ver una banda, tener un punto de vista, pero no pueden abarcar la totalidad, por la misma tipo de inteligencia que hoy prevalece en el ser humano. Como nos sentimos separados, nuestra mirada está siempre sesgada. En la medida que vayamos ganando en conciencia, es decir, expandiendo nuestra luz, y descubramos estos universos superiores, que en realidad son más abarcativos, bueno, los distintos puntos de vista se irán sintetizando en esa visión integral, que es la que propone el Sí, a mí esoterismo me hizo y la acordar un cábala. poco esto a la teoría o la hipótesis del observador de Schopenhauer, que justamente habla, habla de esto, ¿no? De el mundo como voluntad y representación, ¿no? De sí mismo, de cómo uno lo percibe. O sea, el sujeto eh, ve la representación del mundo conforme a cómo la percibe. Y es una realidad subjetiva, no Acotado. una realidad Sí. objetiva independiente. ¿Sí? Las cuales las cosas son como las vemos. Serían así, Claro, no básicamente. deja de ser la realidad porque uno la está percibiendo como observador y como testigo y como vivenciador, pero es un espectro de la realidad. Bueno, pasamos a la pregunta. Sí. ¿Cuál es el espectro dentro del misticismo judío? El espectro o modelo donde
diferentes niveles es el árbol de la vida y los niveles energéticos diferentes son las sefirot dimensiones. Por ese motivo, dentro de la aplicación psicológica del misticismo judío, encontrar es saber en qué punto situamos. Es desde allí donde estamos percibiendo todas las dimensiones. El gran desafío que propone la Cábala en términos psicológicos es el de determinar desde qué punto, según palabras de Wilber, estamos operando dentro de la realidad. El mapa del árbol de la vida y sus diferentes dimensiones otorga la sabiduría a la propuesta de que nuestra existencia necesita de un molde, en realidad un molde inicial de ascenso y descenso, como bien lo explica el doctor Mann, personal, página 169. Da la Se, impresión, sí, se te entrecorta un poco el audio, me parece. Por lo menos yo te escucho medio perdí un poco de entrecortado. señal, tal vez. Sí, ¿Ahora me escuchás bien? ahora parece que sí. Bueno, no sé hasta dónde escuchaste. No, o sea, medio que pudimos seguirte porque yo iba bajando, pero se entrecortaba. Pero básicamente dice lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que las distintas dimensiones del árbol de la vida nos permiten tener diferentes aproximaciones de la realidad, que es el molde que hoy que utiliza la mística judía, que es mucho más integral, si se quiere, que lo que hoy lo hace la psicología, las distintas ramas de la psicología. Y entonces abordar el árbol de la vida es un modo más rico o una herramienta más útil de autoconocimiento, ¿no? Porque nos permite tener mucha más información de lo que somos nosotros como microcosmos, replicando los principios del macrocosmos. Fíjense que el número 10 está ¿Pasamos a la cita? presente. Sí. Sí, fíjense que el número 10 está presente en las 10 dimensiones de la Cábala y en distintas tradiciones esotéricas. Si investigan, va a estar presente en un montón de otras tradiciones, como, diferentes aspectos a considerar del universo, el hombre y demás. ¿Qué dijiste, Yami? No, no, si seguimos con la cita porque este capítulo es más extenso que los otros. Dale, dale. Da la impresión de que unos seres humanos sufren por no tener molde y otros por comprimirse dentro de él. Entendemos que la neurosis aparece, en primer lugar, cuando el molde humano se tambalea. Dame un segundo que acomodo la UTI. Toma. Cuando el molde humano se tambalea, aunque no dure. Profundizar en esta reflexión requeriría de por sí todo un libro. Al parecer, la sabiduría tradicional propone que nuestra existencia necesita de un molde que permita un sitio al individuo como registro holográfico del cosmos, para poder disponer de unos mínimos límites, un molde que permita establecer una orientación en el espacio, el tiempo y la materia. Tal vez la iluminación, el satori, etcétera. Acá hay un llamado, el llamado 32, dice la de Bekuk. En el sentido de unificación con la totalidad, podría aproximarse a estos estados. De todos modos, el mapa del árbol de la vida seguirá operativo a pesar de la iluminación, porque, ¿cómo podremos estudiar? El mapa del árbol de la vida opera como un mapa psicológico del sujeto y como un mapa cosmogónico del universo. Alcanza la iluminación, por denominarlo de algún dentro del misticismo judío, simplemente pasa del universo, por denominarlo, sí, del universo de Yetzirah a los dos universos superiores, de Bria y Atzilut. Así tanto, sujeto no necesita el mapa psicológico del universo de Yetzirah, pero se encuentra dentro del mapa cosmogónico de los 5 universos. En realidad, continúa existiendo un mapa superior a la psique. Ahí terminó el llamado. Suponga conseguir que ese molde llegue a ser innecesario. Se sepa vivir sin límites, sin molde y sin terror a diluirse
ni en el infinito cósmico, ni en el finito telúrico. Habría pues un proceso evolutivo de constitución del molde del hombre como un proceso de aprendizaje físico, biológico, psicológico, espiritual, concibiendo esto no como proceso necesario para poder asentarse en la Tierra, un molde universal y al mismo tiempo personal, osmótico y adecuado a las circunstancias existenciales, habiendo en ese proceso estadios evolutivos más bien de moldes y de trasmoldes o supramoldes. Génesis, en la que aparecen las tendencias de instinto, el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la voluntad, que irían desde un nivel de indiferenciación pleromática a un nivel de diferenciación yoga, a una superdiferenciación transyoica de naturaleza cósmica, pero ya consciente. Esto me hace acordar un poco, una vez le pregunté a mi profesor de física, porque se hablaba de materia inerte, ¿no? Que no tiene vida, según la física. Y yo digo, pero si las partículas están en estado de oscilamiento, la hipótesis que a mí se me ocurría en ese momento fue plantearle, si están en estado de oscilamiento es porque si no tuvieran un límite, saldrían disparadas. Entonces no habría materialización. Me trató de loca, ¿no? Pero yo lo comparo un poco con esto. Ahora, acá está un A ver, poco mezclado también la idea del principio de Saturno y de Júpiter, ¿no? El molde, Saturno, es necesario para que haya experiencia. Y Júpiter que viene a romper el molde para generar un molde más ayornado, más evolucionado, más expansivo. Y en este proceso de evolución, entonces se va desde lo distinto, se atraviesa los distintos reinos. Entonces puede ser de lo que llaman no lo que no está vivo hasta la conciencia humana y eventualmente la conciencia divina. Pero eso que no está vivo, como vos dijiste, esos reinos, reino mineral sobre todo, tiene conciencia, tiene vida según el esoterismo. Lo que no tiene, no tenemos nosotros es la capacidad de reconocer esa vida, pero está vibrando, está de latiendo. poder verlo, de poder ver su vibración, porque yo decía, loco, a ver, esta madera, este escritorio que yo tengo acá, es un aglomerado de partículas que está vibrando y está en estado de oscilamiento porque si no, no podría estar en el espacio-tiempo. No estaría, no habría, no tendría contención. Se diluiría, como dice ahí. Obviamente no me Y, después entendió lo que y yo lo le que estaba plantea diciendo. Yo también lo vi desde el esoterismo. Y lo que plantea también acá el texto es interesante, como ese molde en los neuróticos no se rompe, pero se tambalea, o sea, no es el adecuado, ¿no? Hay que mejorarlo. En este proceso de evolución estamos mejorando el molde. Ahora, si no tuviésemos ese molde, no seríamos neuróticos, seríamos psicóticos. O sea, no podríamos interpretar o relacionarnos con la vida de un modo racional, porque no habría orden. Entonces, ese molde también nos trae orden. Entonces, nos trae limitación desde cierta mirada, pero también orden. Orden que eventualmente nos ayuda a estructurarnos para después volver a romper esa estructura y abrirnos a un nuevo orden. Entonces está este juego que había dicho antes de Saturno y Júpiter. Hasta eventualmente en el Satori, en el Samadhi, en la iluminación, bueno, romper todo molde y dar cuenta de aquello, cuando hablo de aquello es el modo en que lo suelen decir los Vedas, a lo infinito o a la Ein Sof, aquello yo soy, o mi padre y yo somos uno, o el Ein Sof se reconoce como el único que existe, digamos, porque ya no hay molde que restrinja. Pero mientras tanto es necesario para la evolución, si no nos enloquecemos. En este espacio-tiempo es necesario. Y como bien dijimos antes, los moldes se adaptan a los estados de conciencia. Entonces, el molde del reino mineral es el que le corresponde a ese estado de conciencia. Y aunque nosotros, desde nuestra mirada parcial, acotada, creemos que eso no tiene vida, tiene conciencia, pero es un estado que no reconocemos como nosotros como vida. Pero en la medida que va evolucionando la vida y pasa al reino mineral, del reino mineral al reino vegetal, ahí ya reconocemos que la vida está. Y más, lo vemos más claramente en el animal y toma autoconciencia en el humano. Bueno, eso es que el molde se va
ayornando a los nuevos estados de conciencia en este proceso de desarrollo, hasta eventualmente el humano, que es un molde y que en cada humano incluso tiene su nivel de conciencia y el molde que le corresponde kármicamente, o sea, por su nivel evolutivo, que eventualmente tendrá que romper tantas veces como sea necesario para llegar a la trascendencia. Y eso es, en términos místicos, morir para resucitar a la vida eterna. O sea, morir a lo conocido, al molde, a la estructura, para resucitar, reconocer esa información de Ein Sof que está más presente, en donde no puede haber molde que la contenga, porque estamos hablando de lo infinito. Entonces, reconocerse uno con aquello, que es un poco la sentencia védica, aquello, yo soy. Así, aquello como sinónimo de Ein Sof, que había dicho, ¿no? Antes. Ay, me Bueno, encanta el algunas. concepto de Satori. No sé si lo conocían. Satori es como se le dice en el budismo zen. El Eh, despertar, es ese despertar que viene de un destello súbito, ¿no? De sí. conciencia, del Sí, sí. absoluto. Es hermoso. El concepto de Satori, búsquenlo porque es hermoso. Es como el relámpago que Hoy es el atraviesa las nieblas del yo. sinónimo, es el de Samadhi, es el equivalente en Samadhi en la Sí, tradición taoísta. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún planteo, Yami? no. Ok, bueno, sigamos leyendo un poquito más, que tenemos algunos minutos antes del cierre. Bueno, dice, no es lo mismo percibir la realidad desde una dimensión del árbol que de otra. Nuestro yo y el cosmos en general debe ser percibido desde todos los puntos fijos al mismo tiempo, y como esto es imposible, entonces, ¿qué debemos hacer? Y acá hay un llamado. El problema que intenta resolver este trabajo es aproximarse a una percepción global que evite los enfrentamientos de las diferentes escuelas de psicología, demostrando en qué dimensión en particular está operativa cada una de ellas. Por supuesto, existen escuelas de psicología que operan en una o en varias dimensiones al mismo tiempo. El resultado de situarnos en un punto fijo del espectro es la imposibilidad de visualizar el conjunto. El árbol de la vida representa un símbolo muy potente dentro de la psicología del misticismo judío porque nos otorga un mapa, esto es, nos brinda un cuerpo epistémico definido, cuestión problemática para la psicología transpersonal. De todos modos, tendríamos que marcar algunas diferencias importantes con la psicología transpersonal tradicional, debido a que la psicología del misticismo judío posee algunas características que creemos que son importantes subrayar. Por Déjame hacer una ejemplo, para aclaración, Yami. Wilber, sí. Cuando vos estás leyendo el punto, el 33, eso no está en el PDF y lo está en el libro. Entonces, por eso yo no la sigo. Esto ya lo comenté antes, pero para los nuevos. No la sigo porque en el PDF no está. Entonces, ella está leyendo el llamado en el libro. Y después sí, vamos a seguir con el libro que tenemos en el PDF. Pero no, como reitero, en el PDF no están los llamados que sí están en el libro físico, donde lo está leyendo Yami. Sí. Por ejemplo, para Wilber, el yo es una estructura transicional. En cambio, para la psicología del misticismo judío, a pesar de que tenemos que ascender a los niveles transegoicos, ni el yo ni el ego desaparecen dentro de su nivel. Por lo tanto, a diferencia de Wilber, para el misticismo judío, como cada nivel sefirótico tiene una validez en dicho nivel, tanto el ego como el yo son energías que nunca serán destruidas, sino trascendidas. Pero no podemos considerarlas, como Wilber propone, como estructuras transicionales. Aquí podemos ver la fuerte influencia del budismo en Wilber. En cambio, siendo el misticismo judío de matriz netamente occidental, ningún nivel, por más bajo que sea dentro de la estructura simbólica del árbol de la vida, se puede ver aniquilado por un nivel superior. El ego y el yo, cada uno en su nivel, cumplen una función fundamental para elevarnos hacia los niveles superiores. Pero no se puede acceder a los niveles superiores si no oscilamos con los inferiores, porque en realidad, percibidos desde el Ein Sof, no existe ni lo superior ni lo inferior. Por ese motivo, la crítica de Wandsworth Wilber, citada por Almendro, donde dice este autor que lo preegoico no es lo mismo que que lo desagrado,
se encuentra completamente de acuerdo con la postura de la psicología del misticismo judío, ya que lo inferior no se puede considerar degradado, perdón. Por ese motivo, la última sefirá del árbol, Malhut, que se corresponde con la materialidad máxima, tiene su función en la realidad, y la máxima inmanencia de la materialidad tiene para la cábala hebrea una función trascendente. Y este es el concepto hebreo de la Shejinah, Dios dentro de la materialidad, que hace trascendente el estado más denso de la materia. Cuando el misticismo judío le otorga divinidad al campo material más bajo, justamente sigue la postura del pensamiento psicológico de Wandsworth, quien percibe que Wilber, siguiendo la tradición del budismo, degrada como inferior la materialidad. Todos los niveles, el preegoico, el egoico y el transegoico, deben ser considerados niveles diferentes de una misma sustancia. Y aquí terminó el llamado. ¿Sigo con la lectura? Ok, acá algo importante que dijiste como para tener presente, varias cosas, pero una que me parece destacar, sobre todo, en la final, que según lo que plantea Saban, por eso digo, según lo que plantea Saban, para el budismo la materialidad sería como un condicionante, y para la cábala no, está también Dios en su aspecto femenino expresándose en esa materialidad. En realidad, en el esoterismo del budismo como el hinduismo no es la interpretación que le dio Saban. O sea, tanto la materialidad, o sea, desde el esoterismo y el espíritu del budismo y del hinduismo es el esoterismo, no es lo que interpretamos de la manera exotérica de esas religiones. Reitero, entonces, desde la mirada esotérica de esas tradiciones, materia es espíritu y espíritu es materia, que es lo mismo que está tratando de plantear Saban. No solo la cábala, sino esas tradiciones también lo toman así en su mirada esotérica. En su mirada exotérica puede ser que algunos interpreten que se niega la materia o se la considera como una prisión, como también algunos dicen que los gnósticos plantean eso, pero en realidad se la consideran como una prisión desde una mirada no lineal, es decir, es lo que hay que trascender. Entonces, hoy estamos identificados con la materia, el próximo paso densa, si utilizas, es divina, porque espíritu y materia son equivalentes, pero el próximo paso evolutivo es trascender el apego a esta materia densa y construir vehículos más sutiles. Entonces, desde ahí es que metafóricamente se lo puede considerar una prisión, pero no como tal en sí misma, no es porque se está desestimando la importancia de la materia, sino es a través de la materia densa que se construyen esos vehículos de trascendencia o vehículos de luz, o incluso la Merkabah en el nombre de la tradición hebrea. Bueno, haciendo ese detalle, yo dejaría para la próxima lo que plantea sobre la energía de edad, el conocimiento y todo eso, porque es largo lo que falta del punto 7 y estamos Ok. ya en horario. Si no, nos Sí. vamos a quedar sin No, tiempo de comentar. Pero sí abriría no, a si alguien quiere hacer un último comentario o alguna reflexión o consulta antes de ir a la meditación de cierre, unos minutitos podemos aprovechar para eso. Uf, ¿está por ahí, Seba? Sí, Ah, no pude hablar hoy. Hoy tuve problemas de comunicación. Bueno, después será para la próxima. bueno. ¿Querés comentar algo más antes del cierre? ¿O decir No, algo? no, tranquilo, tranquilo, la próxima. Estuve Ok, escuchando, pero con mucha intermitencia. buenísimo, gracias Jesús. ¿Alguien más? En realidad, desde la mirada esotérica, la madre es toda la manifestación, no la materia densa, nada más como interpreto, eh, planteó Saban recién en la nota que leyó Yami. Toda la manifestación divina, la materia en todos sus niveles de vibración, hasta la densa y sólida que sentimos a partir de nuestro tacto, si se quiere, es la expresión de la madre, el aspecto femenino de la vida. Bueno, si no hay más comentarios ni consultas, vamos al cierre. ¿Vos ya me querés decir algo más?
No, no. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Siempre arrancamos con un alineamiento, después la lectura con comentarios y cerramos la actividad también con una pequeña meditación. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lentamente y luego respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muchas gracias, gracias por participar. Seguimos en contacto vía el grupo de WhatsApp. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, súmense. Me pueden hablar por privado en el WhatsApp o no sé si se compartió en el chat el link para que puedan incorporarse al grupo. Suscríbanse al canal que quedó grabada y se subieron las distintas reuniones que tenemos, ya sea de cable y las otras actividades. Mañana, 8 de la noche de Argentina, tenemos la lectura de la clave de la teosofía que coordina nuestro compañero Ángel. El miércoles estamos con Doctrina Secreta, Cosmogénesis, Cosmogénesis tomo uno. El jueves tenemos triple actividad, como les dije, curación esotérica a las 4. A las 8 de la noche tenemos, siempre hablo de Argentina, ¿no? Horarios de Argentina. A las 8 de la noche tenemos astrología esotérica, estamos leyendo el libro de Júpiter. Y a las 10 de la noche, reglas de oro para la vida cotidiana.
el libro del maestro Ram. Y el viernes estamos con Tratado sobre el Fuego Cósmico, 7:30 p.m. Así que muchas actividades todavía por trabajar a lo largo de la semana, mucho por estudiar y por compartir. Así que bueno, gente, muchas gracias a todos por estar. Bendiciones, nos vemos mañana. Y el Muchas próximo gracias, lunes. bendiciones para todos. Profundo. Gracias, Más bendiciones, profundo. buenas noches. Vamos a detener la grabación.